Bien, a continuación vamos a tener una lectura de la palabra de Dios que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 5. Hebreos 5, 1 a 3. Hebreos 5, 1 a 3, página 246 del Nuevo Testamento, en la mayoría de las ediciones, dice así: Porque todo pontífice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Hasta aquí la lectura. Damos lugar al hermano Fernando, que tiene la predicación en esta noche. Bien, queridos, vamos a tener una palabra más de oración, ¿sí? Cerramos los ojitos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos ahora llegarnos nuevamente delante de tu presencia para encomendar esta reunión como se ha pedido. Ya, Señor, en tus preciosas manos, que tú puedas acudir en nuestro auxilio y bendecir nuestras almas ricamente. Y gracias por el Señor Jesucristo que se entregó por cada uno de nosotros para salvarnos. Así, Señor, te rogamos que tu palabra pueda ser predicada con libertad y que el nombre del Señor Jesús pueda ser proclamado por nosotros, para todos los que escuchan, para que todos puedan alcanzar esta salvación preciosa que se obró en la cruz del Calvario. Así, Señor, te rogamos que nos bendigas ricamente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, qué precioso este himno que hemos cantado último, al saber, dentro de todas las verdades que dice, que alguien pensó en nosotros, ¿no? Porque eso nos ha de poner muy contentos si lo vemos desde ese lugar. Porque la verdad que cada uno de los que estamos aquí, comenzando por mí y cada uno de los que hablan desde este lugar, no somos nada y no tenemos nada. Y todo es por gracia, y por gracia hemos recibido y de gracia también damos. Pero en el amor de Dios está considerado que Él pensó en cada uno de los que estamos acá. ¿Sí? Tuvo un momento en el cual pensó en toda la humanidad, pero también pensó en cada uno de nosotros. Y por eso murió por nuestros pecados, y nuestra expresión, oh Señor, confío en ti, sería lo más sabio que podríamos hacer cada paso de nuestra vida. Bien, y al considerar estos versículos, que si bien el hermano Alfredo estuvo desarrollando esta carta a los Hebreos, también me llamó mucho la atención estos 3 versículos cuando estudiamos los pontífices o el sacerdocio, y en ellos encontré palabras que me llamaron mucho la atención, porque todo pontífice, los pontífices eran aquellas personas sacerdotes que trabajaban en el tabernáculo, que era una tienda, oficiaban, estaban consagrados para esta tarea y representaban al pueblo ante Dios. Una tarea que no es pequeña,
Y si pensamos en la palabra pontífice, quiere decir de puente, un puente que une, un puente que nexa, es algo que ayuda para que el hombre pueda acercarse a Dios. Sería un mediador también. Entonces Dios, que siempre habló al hombre, también lo hizo a través de los pontífices. Porque ya en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel le dijo a Dios que no hable con ellos directamente, sino que hable a través de Moisés. Que él sea el intercesor, el intermediario, para que esas partes puedan mantener una comunicación. Alguien que media, que está en el medio. Y entre Dios y el hombre, siempre nosotros ya nos hemos criado así, entendiendo primero esto, que entre Dios y el hombre hay un gran abismo. Porque desde el principio, cuando el hombre cayó en pecado, dice la palabra que Dios lo sacó y que Dios lo echó del huerto. Porque el hombre desobedeció y transgredió la palabra que Dios le había dado. Y como así el primer hombre desobedeció, todos nosotros luego, como un efecto dominó, fuimos constituidos pecadores. Y esa es una herencia que se lleva y que yo la voy a transmitir a mis hijos y mis hijos lo van a transmitir a los suyos y así con cada familia. Es una herencia que no podemos erradicar. Pero Dios en su amor pensó la forma de cómo comunicarse con el hombre y lo hace a través de los pontífices. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. Y estos hombres debían ser de una familia, que era la familia de Aarón, que era el hermano de Moisés. Y estos eran de la tribu de Leví, eran levitas. Los sacerdotes tenían que instruir al pueblo de cómo hacer las ceremonias, de las leyes que tenían que cumplir, que están en el libro de Números. También eran instructores, no era solamente que oficiaban para los sacrificios, tenían que enseñar. Y no es que empezaban inmediatamente su oficio, sino que es algo muy interesante, ¿no? Que empezaban a partir de un momento de su vida, que era a los 30 años. ¿Y por qué era a los 30 años? Porque allí llegaba una madurez física y espiritual. En este tiempo que se quiere hacer todo rápido y que se quiere cortar camino en muchas cosas que se hacen para obtener ventajas, para ganar más, prepararse de una forma acelerada. Bueno, los sacerdotes tenían que esperar a los 30 años para recién oficiar, para recién trabajar. Ya desde los 25 estaban consagrados para hacer tareas menores, pero ya de lleno oficiaban a partir de los 30 años. Y es interesante también, si pensamos en el Señor Jesús como sacerdote, Él empezó su ministerio alrededor de los 30 años, nos dice la palabra. No empezó de adolescente ni de joven. Cuando comenzó a ser como de 30 años, comenzó su ministerio, su sacerdocio. Y también él era de este linaje sacerdotal. O sea que no era alguien que era puesto con el dedo, no era alguien que era señalado, sino que tenía que tener un linaje. Y este era de Aarón.
Y nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón, y podemos agregar, y sus hijos. Entonces, esta tarea tan importante de un pontífice tenía la misión de unir lo que estaba separado. Por un lado, al hombre pecador, con su corazón negro por el pecado, y poder el sacerdote, a través de su tarea, unirlo, reconciliarlo con Dios. Eso que se había roto en el Edén por el pecado, en este caso los sacerdotes tenían que procurar unirlo. Y debían, entonces, estos hombres eran constituidos a favor de los hombres comunes, ¿no? En lo que a Dios toca. Y decía al respecto, una vez hablando con el traumatólogo, que me había operado la rodilla, me decía que los alumnos, ninguno quiere hacer tareas básicas. Y creo que en cualquier tarea debe pasar parecido. Todos quieren ir a operar, me decía. No, llegan los muchachos de la universidad y ya quieren operar, quieren meterse al quirófano. Le digo, no, tomá, agarrale listita, ponete en la sala de espera, tomá lista, interiorizate un poco de los pacientes, qué le pasó, cómo se llama, qué edad tiene. No, ellos quieren todo rápido. Entonces, eso con respecto al tiempo de madurez física y al tiempo de madurez espiritual. Porque muchas veces tenemos entusiasmos, tenemos arranques que así como vinieron, así que pasan. Se van, porque son entusiasmos, porque son emociones, porque son sentires que tenemos, y realmente cuando queremos hacer algo para el Señor, debemos dar el paso adelante, pero también hay una sazón, hay un tiempo, debe haber una madurez en todo lo que pensemos realizar para el Señor, y verlo también. Acá hay muchos chicos, jóvenes, que cada cosa tiene su etapa, cada cosa tiene su crecimiento, su discernimiento. Y entonces esto ha de servir para que cuando sea el tiempo indicado por Dios, uno pueda avanzar, dar el paso de obediencia. Si no lo hacemos así, también hay que prender las alarmas, ¿no? Tantos años ya tenés y todavía no sabés dónde está la doxología. O tantos años y todavía no sabés dónde está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cosas así. O cómo orar en lo privado o en lo público. Entonces son pautas, ¿no?, que nos marcan un crecimiento tanto en lo físico como en lo espiritual. En lo físico, ¿por qué? Y porque uno se va desarrollando y va teniendo en la vida las cosas que van sucediendo, sea la niñez, la juventud, después novios, casarse, y así, uno va creciendo. Y en lo espiritual también debe ir dando esos pasos, como hoy se decía, convertirse, esperar un tiempo, bautizarse, después ingresar al cuerpo de la iglesia, que la forman los hermanos, y cuidado entonces con los arrebatos esos por procurar hacer todo rápido. Estos de los sacerdotes son un ejemplo, tuvieron que esperar 30 años para empezar a oficiar. Y también es interesante que esto es a favor de los hombres. Y qué grande que es el amor de Dios, ¿no? Porque destina, llama y capacita a otros hombres para que puedan trabajar a favor de otros. Los hermanos que dan la palabra, los hermanos que oran, los pastores, las hermanas, están
para trabajar a favor de otros, de los que necesitan, de los que no tienen, de los que no saben, de aquellos hombres que ahora vamos a ver cuáles son, pero lo hacen a favor. Y favor significa ayuda y servicio que se concede a alguien gratuitamente, ¿no? Por eso esto debe ser así, y Dios lo pensó para que los que ministren lo puedan hacer a favor de los demás. Y es una ayuda y un servicio que se concede gratuitamente. Si estamos hablando de gratuito, ¿qué quiere decir? Sí. ¿Qué más? Que no hay que ponerle un precio. ¿Qué más? Por el contrario, no hay que pagar nada. ¿Sí? Y fíjense cuántos lugares que por cualquier cosita, eso ya tiene un precio. ¿Puede ir a hacer una plegaria? Sí, un precio. ¿Se pueden casar acá? Sí, pero eso sale esto. Y si lo querés con música, sale otro precio. Y si querés esto, otro. Todo servicio tiene un costo. Como la seguridad, ¿no? En este tiempo, que toda cámara, toda instalación, todo lo que sea tecnología, tiene un precio. La seguridad tiene un precio. Y en las cosas religiosas, lamentablemente, también. Y entonces acá la palabra nos enseña que esto no es así, y nos muestra el gran amor de Dios para acercarse a Él, al pecador. Y esto lo tenía que comprender también cada sacerdote, que era un instrumento y que debía ser escogido por Dios, llamado por Dios, capacitado por Dios y vocacionado para poder hacer esta tarea, ¿no? Y en este tiempo también tenemos que pensar que el Señor decía que roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Esto qué quiere decir? Rogar al Señor de la mies. Al Señor de la mies, ¿por qué? Porque a la verdad, la mies es mucha. El trabajo para realizar es mucho. Pero hay una dificultad. ¿Cuál es? Los obreros son pocos. Mucho trabajo, pocos obreros. Obreros que sean como estos pontífices, que tengan la tarea de unir al pecador, reconciliarlo con Dios. Por eso, todo obrero se gesta y empieza a crecer primero en la oración. Por eso dice, rogad al Señor. En la oración ya se empieza a gestar, aunque no lo veamos, aunque todavía no haya nacido quizás, ese obrero que cada iglesia necesita. El obrero que a su debido tiempo el Señor ha de enviar. Rogad pues al Señor de la mies que envíe esos pontífices, esos sacerdotes, esos puentes, esos canales a la mies. Por eso siempre oramos por las iglesias que no tienen ¿qué cosa? Que no tienen pastor, porque están solas las ovejitas y no hay nadie que les pueda predicar, enseñar, instruir. Y entonces, dicho esto, tenemos que seguir y acá en Hebreos decíamos que el versículo 1 del capítulo 5 es constituido, tanto ese obrero como pontífice, a favor de los hombres en lo que a Dios toca. Y esto también lo estuve pensando porque,
¿Qué quiere decir? Me preguntaba a mí mismo, ¿no? En lo que a Dios toca. Claro, porque alguno puede saber mucho acerca de algunas cosas, pero en lo que a Dios toca solamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios y ajustándonos a ella y comprendiendo en lo que a Dios toca tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y no es que sean dos dioses distintos, sino que es el mismo Dios, es el mismo amor, es la misma búsqueda y los mismos pecados que deben ser tratados. Por eso, esto es importante, porque todo fue instituido con Dios, por Dios, a favor nuestro. Como Dios es un Dios que se acerca. Y también había notado acá, aparte de que el pecado causó ese gran abismo, también causó división. Que la división es por allá un bando y por allá otro bando. Eso causó el pecado. Una grieta, una ruptura, una separación. Vuestras iniquidades han hecho división. Y esto, bueno, lo predicamos, lo hablamos, pero si la Biblia así lo dice, es verdad. Y nosotros, al saberlo, vamos a comprender por qué el mundo está así, con tanta maldad, y cómo el mundo lo que menos hace es buscar a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el pecado causa y sigue creciendo, se expande como levadura y se multiplica la maldad. Pero en este tiempo tenemos esta posibilidad preciosa de buscar reconciliarnos con Dios. Bien, y dice acá la palabra que estos sacerdotes tenían que ofrecer presentes y sacrificios. ¿Por qué cosa? Muy bien, por los pecados, cosa que cometemos aún todos los días, los pecados que hemos cometido en el pasado, los presentes, los pecados por comisión y los pecados por omisión. Los pecados sabiendo que son pecados y lo hacemos, y los pecados que cometemos sin saberlo. Pero la palabra de Dios ya en este entonces mostraba un medio para poder el hombre reconciliarse con Dios. Pero esto nos debe llevar a pensar en algo más grande, porque todo esto que estos pontífices hacían eran sacrificios que eran insuficientes. No podía perdonar los pecados la sangre de un becerro, la sangre de un cordero derramada. Eran insuficientes para perdonar los pecados. En el libro de Hebreos lo dice claramente, pero debía ser derramada una sangre para expiación de los pecados. Porque también nos dice la palabra que la sangre era necesaria y casi todo es purificado según la ley con la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Porque hay chicos, vamos a preguntar acá, ¿qué quiere decir derramar sangre? Derramamiento de sangre. Quiere decir que una víctima tenía que ser degollada y su sangre tenía que ser derramada. Y eso se hacía para el perdón de los pecados. Y con esa sangre el sumo sacerdote entraba
en el lugar santísimo, ¿cuántas veces al año? Una vez al año. Esto es importante porque el Señor lo había establecido así. Ahora vamos a buscar en el Salmo número 42. No perdamos acá Hebreos. Y dice lo siguiente en el versículo 6. Dios mío, Salmo 42, versículo 6. Dios mío, mi alma está en mí abatida. Dios está en el cielo y todos nosotros tenemos un alma. Y estamos en la tierra. Acordaréme por tanto de ti desde tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus canales. Y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. Y esto para que comprendamos un poco más que un abismo, que es el abismo del pecador, un abismo es como un precipicio donde hay una garganta y hasta el otro lado se puede ver el otro precipicio y que es imposible cruzar. El abismo espiritual del pecador es grandísimo, alejado de Dios, condenado, pero un abismo llama a otro abismo. Cuando clamamos de corazón, poder llamar al abismo del cielo, y a su vez Dios busca hasta encontrar al pecador. Lo busca porque le ama. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus canales. Cuando este versículo, recién hace poco lo pude entender, porque el primero que me lo dijo fue el técnico en lavarropa. Porque me dice, vos vas a la iglesia, sí, bueno. ¿Qué quiere decir un abismo llama a otro abismo? La verdad que no sé, le dijo. Y pasaron años. Y él me dijo, porque una vez escuché una predicación de un abismo llama a otro abismo. Y entonces ahora, pensando en esto, en un pontífice, en el abismo del pecado, en la distancia que nos separaba de Dios, y pensando en que Dios se movilizó a hablar por diferentes canales. Un canal es un lugar por donde tiene que circular, por donde tiene que fluir, y tiene un destino para llegar. Es la voz que debe ser escuchada por los sacerdotes que tenían que instruir y hablar de la sangre para que no se convierta en un ritual. Bueno, llegamos, acá está, cortarlo, degollarlo, ya está, listo, me voy. Tenía que ser una instrucción. Tenían que comprender y hacer comprender lo que estaban haciendo. Porque un abismo se había generado entre el hombre y Dios. Pero la voz de los canales que Dios instituyó a través de los tiempos fueron para a favor de la humanidad, no para en contra, a favor. Y dice acá, luego de esto, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y esto nos habla del Señor Jesús en la cruz del Calvario.
¿Por qué? Porque todas las ondas de pecado, las enfermedades, las dolencias, los achaques, todo fue cargado por el Padre allí. Y es el canal por el cual el hombre puede ser salvo. La ira de Dios la desplazó para que no caiga sobre nosotros y la puso sobre su Hijo en la cruz. Nos amparó a nosotros y desamparó a su Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces todas las ondas, y cuando dice todas, pasaron sobre el Señor, es que todo pasó. Por eso nos comprende, por eso nos entiende y por eso sabe. Pero así también, como el Padre cargó en Él todas las cosas, y ese fue el trabajo de su alma para redimirnos, también dio dones a los hombres cuando ascendió a los cielos y descendió el Espíritu Santo. Otro canal que Dios utiliza para nuestro favor, para nuestro beneficio. Por eso dice, de día mandará Jehová su misericordia por un canal, de noche su canción será conmigo y la oración al Dios de mi vida. Canales que no vemos, pero que deben estar sin obstrucciones, que no deben estar tapados por el pecado, por la dejadez, por el abandono. Dejen un otoño una canaleta y que le caiga todas las hojas. Se va a tapar. Ese es un canal. Tiene que estar limpio para que el agua cuando llueve se vaya hacia la vereda. La vez pasada que nos tocó hacer acá actividad con Brian, estuvimos con la linga para que ese canal quede bien. Y nos pusimos contentos porque allá atrás el pastor Daniel nos dijo, allá no van a poder porque hay como un codo y no van a poder, así que no se moleste mucho. Y estuvimos con Brian y pasó la linga y se destapó. Yo pensaba, los canales, la voz, de poder hablar en la palabra del Señor a todos aquellos que están en el abismo a perdición, y que Dios nos puede utilizar, y esos canales deben estar limpios. Lo cierto es que acá el Señor llevó todas las cosas, pero también no solamente fue para deshacimiento de pecado en la cruz, sino que también da después a los hombres dones, llevando cautiva la cautividad. Y todo esto es en lo que a Dios toca, y lo debemos aprender. Y cuando el Señor estuvo en la cruz del Calvario, derramó su sangre, ¿qué cosa? Preciosa. Ya no un cordero ni un becerro, ahora era el Hijo de Dios. Esa sangre preciosa, ¿saben por qué? No porque era linda y se le dice qué preciosa sangre, sino porque de precio viene la palabra, un gran precio. Y todo esto a mí también, mientras que lo iba estudiando, aunque lo escuché desde niño, me llenaba el corazón de gozo poder estudiarlo cuando estudiamos el Pontífice y todas las figuras, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Dios la utilizó porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y ahí Dios lo hace.
es la forma en que esos abismos pueden conectarse otra vez. Y la sangre, nos dice la síntesis, que es un librito que tenemos la gran mayoría de los miembros de iglesia, es un elemento medianero. Medianero viene de medio. La medianera es una pared que separa un vecino de otro. ¿Por qué decimos que es medianero? Porque tiene parte de vida que es espiritual. Dice la Biblia que la vida del hombre en la sangre está. El espíritu y el alma están en la sangre. Y también es física, porque se puede palpar. Tiene esos dos componentes, físico, metafísico. Espiritual, alma y espíritu. Y físico porque se puede palpar. Anto que trabaja en el laboratorio, ¿ya te dejaron sacar sangre? Ah, bueno. Venimos viendo su cursada y bueno, cómo tuvo que ir practicando. Pero es la sangre. Y la sangre de todos nosotros es una sangre que tiene pecado por la herencia que dijimos. Pero la sangre del Hijo de Dios es una sangre sin mancha y sin contaminación, y que ya está ordenada desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser manifestada en este postrer tiempo. Es la única capacitada o que tiene virtud para deshacer los pecados de aquel pecador que, viéndose en la condición de perdido, en ese abismo de maldad, escucha de la sangre de Cristo, puede obtener el perdón, la limpieza y el deshacimiento de los pecados. La sangre de Cristo, como hemos cantado, no somos rescatados ni con oro ni con plata. Por más que traigamos lingotes de oro acá a este lugar, eso no nos va a dar la salvación, ni la plata, ni nada. La sangre de Cristo es lo único derramado para la limpieza del pecador, sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo se habrá mantenido el Señor mientras que estuvo en este mundo para que el diablo no logre cumplir lo que cumplió con Adán? No lo logró, por eso pudo resucitar. Y por eso, cuando imploramos por esa sangre, es poderosa para la limpieza. Hay muchas clases de versículos que nos enseñan esto. El Salmo 32, el Salmo 51, nos hablan: límpiame de mi pecado, perdóname. Bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados, que entiende esto, que entiende el poder y la virtud. Después tenemos, queridos, debemos ir rápido, el Salmo 12. Dice el versículo 1: salva, oh Jehová, un abismo que necesita ser salvado. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles de entre los hijos de los hombres. Y esto es lo que debemos procurar velar hasta que el Señor venga a buscarnos, que no se acaben los hermanos que enseñen sana doctrina, que no se acaben los pontífices, los puentes, los canales, los que Dios utiliza, a los que Dios llama, los salva, los limpia, los capacita, que no se acaben. Porque ¿cómo va a poder ser salvo alguien si no hay quien les predique? Yo nunca escuché que soy un pecador. Ah, no sabía que hay un infierno. Sí, mirá lo que dice la Biblia.
Ah, yo no sabía que por la fe soy salvo y que es por gracia. Ah, no sabía que no era por obra. Yo pensaba que tenía que hacer esta procesión, que tenía que llevar sobre mis hombros a esa estatua, a la Virgen, que tenía que caminar hasta allá. No, la Biblia dice no por obras. Entonces que no se acaben los misericordiosos, que alcanzaron misericordia, que pidieron perdón de sus pecados y que entienden el poder y la virtud de ser bienaventurado por ser perdonado por la sangre de Cristo. Salva ahora, oh Jehová, porque se acabaron. Por eso decíamos, ¿no? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Decíamos, ¿el pastor Daniel es para siempre? No, va a tener un límite. ¿Y Marco es para siempre? ¿Fernando es para siempre? ¿Alfredo? No, tienen que venir otras generaciones, que están acá sentados algunos, y que no se acaben si el Señor no viene, y que las generaciones que siguen puedan sostener esta palabra de la sangre de Cristo que deshace todo pecado, que perdona al pecador, que restablece la comunión de algo que estaba perdido y ahora algo que es hallado. Por eso dice las palabras de Jehová, palabras limpias, la voz, las palabras de los canales, no palabras que adulen a la gente, que le digan, Dios es amor, todo bendición, que muestre la verdad y que muestre también la solución al pecador. Las palabras de Jehová, palabras limpias. Por eso es tan importante que esos obreros también estén acordes a las palabras que hablan, ¿no? Que hablo. No puedo decir esto y después hago lo otro. Por eso debe haber una consagración también, una dedicación y entrega al Señor. Y eso desde lo más cotidiano, con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, en el hogar. Ponerlo en práctica. ¿Se han acabado? Y estas palabras, que no deben acabarse, deben ser, como dice Hebreos 5, en el versículo 2, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados. Compadecer, ¿qué quiere decir? Tener compasión, ¿no? Como que en algún momento, si recuerdo, yo también necesité compasión. ¿De quiénes? De estas dos personas, o tipo de personas, ignorantes. Volvemos a repetir lo que dijimos al principio, en lo que a Dios toca. Porque podemos ser muy sabios en las cosas de Dios e ignorantes en otras cosas, en mecánica, o en carpintería, o en herrería, o en muchas cosas más, ¿no? En lo que a Dios toca. Podemos ser ignorantes. Y para eso está la palabra, para dejar de serlo. Debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, todavía a veces tenemos necesidad de recibir leche espiritual. Y también los extraviados. Extraviados son aquellos que están perdidos, que han errado el camino y que también significa que no pueden fijar la vista en algo determinado. Recordemos también que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Alguien puede leer el Salmo 119, 175, el último versículo del Salmo 119? Que lo lea con voz clara y fuerte. Digo a mi alma, alábete, y tu
No, 119, perdón. 119, 176. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Bueno, yo anduve errante como oveja extraviada. Y este sacerdote, que es el Señor Jesucristo, el puente, se compadece de cada uno de nosotros. Y para ir terminando ya, y sería lindo pensar, ¿no?, en esto que es tan común, permanecer en las tinieblas de la ignorancia, o me gusta estar extraviado, me gusta estar en mis caminos, me gusta estar alejado de todo, pero cuidado, porque estamos en un abismo donde podemos jugar con algo muy peligroso, que es nada más ni nada menos que con la condenación eterna si no hemos recibido al Señor Jesús en el corazón. Y dice que por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Por esa flaqueza con la cual estaba rodeado el sacerdote, debía ofrecer por sí mismo, por sus propios pecados, y ofrecer por los pecados del pueblo. Y esto nos habla de que ninguno podía cumplir como lo hizo el Señor Jesús. Su sacrificio fue perfecto y por eso esto quedó abolido, ya no se realiza más, porque el Señor ya lo realizó en la cruz y no tenemos necesidad de ofrecer ni debemos hacer nada, sino humillarnos delante de su presencia. Para terminar, vamos a leer el Salmo 25, 14. Que nos dice de la siguiente manera: es un precioso salmo, todo, pero el 14 dice, el secreto de Jehová. ¿Cuál debe ser el secreto? Como estudiamos en todos esos grandes hombres de Dios, ¿no? El secreto de la grandeza de David, de José, de Abraham. Bueno, el secreto de Jehová, según lo que hemos dicho hoy, es para los que le temen. Qué precioso vínculo de algo que estaba tan lejos, ahora pasa a ser un secreto. Me lo cuenta, lo puedo comprender, que en su sangre hay perdón, limpieza. Y a ellos, a los que temen, hará conocer su alianza, su pacto. El pacto es la sangre del Señor, el nuevo pacto. Y entonces, ¿cuántos se necesitan que no se acaben los misericordiosos de la tierra? Que sigan predicando para que otros puedan conocer este secreto tan valioso que es la sangre de Cristo, entregada para todos los pecadores. Pero cuando uno se la apropia, ahí se cumple ese vínculo, esa unión, ese pacto con el Señor. Obtuve el perdón de los pecados. Por eso ahora vamos a cantar para terminar, y le voy a dejar al hermano Martín. Si no conozco todavía esto, bueno, pedirle al Señor que me haga conocer su alianza. El himno número 409. ¿Has hallado en Cristo tu buen Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Eso dice la primera estrofa. Por la fe descansas en el Redentor,
Y siempre va a repetir, ¿eres salvo por la sangre de Jesús? La última estrofa dice, si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, acude a la sangre de Jesús. Yo no puedo ofrecerla, ni ninguno de los que está acá, pero Dios sí la ofreció en su Hijo Jesucristo. Es lo único. Yo soy un pecador, arrepentido, por cierto, pero el que no pecó y puede limpiar el corazón es el Señor Jesús. Y puede ser tu Salvador, y puede ser tu guía en este mundo. Que el Señor nos bendiga con su palabra y podamos cantar este himno asociando con todo lo que escuchamos.